Buen día, jóvenes, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales del 9º grado. Les saluda la profesora Suyapa Flores y el día de hoy vamos a continuar con el bloque número 2, la Tierra y el Universo, y vamos a tratar el tema importancia de los límites de placa. Expectativas de logro. Definir los tipos de límite de placa que existen y los procesos de formación que originan. Describir qué es una falla geológica. Identificar en el mapa de Honduras las principales fallas geológicas que hay en el país. Importancia de los límites de placa. Las placas tectónicas están en constante movimiento. Se alejan, se acercan o chocan entre ellas. Debido a esto, los bordes o los límites de las placas son zonas de la Tierra que sufren la mayor cantidad de cambios porque están en continuo movimiento, por lo cual se observan diferentes fenómenos o accidentes geológicos, como cuáles: terremotos, formación de montañas, cordilleras, tsunamis, erupciones volcánicas, entre otros. En el mapa que vemos aquí a continuación, estamos viendo las placas continentales que existen y las fricciones o choques o distanciamientos que pueden haber entre ellas. En la parte de abajo podemos observar los límites o bordes que pueden darse. Básicamente existen 3 límites o bordes. Primero, el límite divergente. Son zonas de separación de placas. Esto significa que las placas tectónicas se separan, se alejan. Por eso se les llama divergentes. Y en ellos se crea una nueva litósfera oceánica. También a estos límites divergentes se les llama bordes o límites constructivos. Y coinciden con 2 zonas geológicas características. La número 1, que la tenemos aquí como inciso A, las dorsales oceánicas, las cuales son grandes cadenas montañosas submarinas que se sitúan en el centro de los océanos. Un ejemplo claro de una dorsal oceánica es Islandia. El número 2, que es el inciso B, los valles de rift. La parte central de la dorsal está hundida y forma un surco lleno de fracturas, llamado rift, por el que sale magma desde el manto, produciendo una actividad volcánica lenta, pero constante. Aquí en los valles lo que vamos a ver es una ampliación de la litósfera. Límite convergente. Son zonas donde las placas tectónicas colisionan, o sea que chocan entre sí. Las características que presentan este tipo de límites dependen del tipo de litósfera de las placas que chocan. Vamos a tener 3 fenómenos acá. Subducción, cuando una placa con corteza oceánica choca con una corteza o una placa de corteza continental. ¿Qué es lo que sucede en este fenómeno? La placa oceánica se hunde en el manto y esto se conoce como subducción. El punto de intersección de las 2 placas se llama zona de subducción. Un ejemplo claro de esto tenemos la cordillera de los Andes, que es producto de este tipo de colisión. Arco de islas o archipiélagos. El choque también puede ocurrir con 2 placas oceánicas. Esto permite la formación de arcos de islas o archipiélagos, como es el caso de Japón. Cordilleras. Cuando el choque es de 2 placas continentales, pueden colisionar y formar cordilleras, como es el caso del Himalaya. El Himalaya, a propósito, vamos a hablar un poquito de él. El Himalaya es una de las cordilleras asiáticas más altas de la Tierra, 8.000 metros de altura. Vamos con el tercer tipo de límite, el límite transformante. Es un límite de desplazamiento lateral de una placa tectónica respecto a la otra. Su presencia es notoria debido a las discontinuidades del terreno. Hay 2 tipos de límites transformantes. Inciso A,
los que dividen las dorsales oceánicas en segmentos cortos, generalmente formando elevaciones oceánicas, que las vemos aquí en la imagen, en la primera imagen. Esos puntos rojos que van a ser pequeñas islas o islotes. Inciso B, los que forman los límites pasivos entre placas continentales, y estos se desplazan uno al lado del otro horizontalmente, sin producir ni destruir litosfera. La más conocida de este tipo es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Vemos aquí en la imagen, al lado derecho, ¿no?, la falla de San Andrés. Fallas geológicas. Una falla es una fisura en el terreno a lo largo de la cual hubo o puede haber movimiento de uno de los lados respecto del otro. Generalmente están asociados o forman parte de los límites entre placas tectónicas. En una falla activa, las piezas de la corteza a lo largo de la falla se mueven con el transcurrir del tiempo y estas se pueden clasificar de tres formas. La falla normal, cuando el bloque de techo se desplaza hacia abajo respecto al bloque de muro. La falla inversa, cuando el bloque de techo se mueve hacia arriba respecto del bloque de muro. Y la falla de rumbo, cuando el desplazamiento es horizontal y paralelo al rumbo de la falla. Entonces podemos ver los desplazamientos aquí en las imágenes de las fallas normales, inversas y las fallas de rumbo o de sisal. Principales fallas geológicas en Honduras. Vamos a hablar ahora un poquito de lo que está pasando aquí con las fallas geológicas en nuestro país. Honduras se ubica en la parte oeste de la placa del Caribe y limita con la placa norteamericana, Cocos y sudamericana. El límite con la placa de Cocos es una zona de subducción, donde la placa oceánica de Cocos subduce por debajo de la placa del Caribe. Esta forma el arco volcánico que se forma en los países de El Salvador, Nicaragua y o Panamá. Esta subducción también puede dar lugar a la formación de la fosa centroamericana o mesoamericana en el Mar Caribe. Las placas norteamericana y Caribe se interceptan al llegar al continente, rodean la frontera con Guatemala y forman dos sistemas de fallas transformantes. La falla Chicxoy-Polochic y la falla Jocotán-Chamelecón. Estos dos sistemas límites originan la mayoría de los movimientos sísmicos que ocurren en Honduras. En la siguiente imagen vemos ahí las fallas más importantes que vemos en nuestro país. Falla de La Ceiba, falla de Aguán, falla de Guayape, falla de Jocotán-Chamelecón, la falla de Motagua y la depresión central. Actividades a realizar. En la siguiente imagen vemos ahí las actividades que vamos a trabajar, las cuales tienen un puntaje. 6 actividades que están enmarcadas de acuerdo al contenido expuesto en la clase. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que podamos entender de qué trata cada una de estas actividades. La número 1, ahí tenemos un cuadro donde vamos a observar el mapa y vamos a ver nuestro país, Honduras, que está identificado con una estrella. Vamos a ver las placas con que limita de acuerdo a las direcciones donde podemos ubicar a Honduras: norte, sur, este, oeste. Y también vamos a definir los tipos de límites que se están dando con estas placas, ¿no? Básicamente el cuadro es completarlo, porque lo vemos que tiene ya cierta información planteada. La actividad número 2. ¿Qué nos piden acá? Nos piden que escribamos el tipo de límite o los elementos asociados a cada límite. Básicamente estas actividades son para completarlas, ¿verdad? Porque vemos algunas de ellas que ya están, que nos explican qué se está dando, si un límite o un elemento asociado al límite. En la actividad número 3,
tenemos un mapa con las placas continentales y lo que tenemos que hacer aquí es observar qué tipo de límite o borde se está dando entre ellas, ¿verdad? ¿Dónde vamos a escribir la información? En la siguiente imagen. Entonces tenemos ahí, ¿verdad?, 6 señalamientos que habían en el mapa y que los vamos a escribir aquí, de acuerdo a la observación que hagamos, obviamente, en el mapa. Actividad número 4. Ya tenemos aquí el mapa de Honduras. Entonces vamos a ubicar las fallas más importantes que se dan en el país. Recuerden que eran 6 fallas, entonces vamos a ubicarlas en el mapa. Las podemos señalizar destacándola con un color en especial. Puede ser un color rojo, un color verde, un color que a usted le llame la atención, ¿verdad? En la actividad número 5, vamos a completar la tabla que tenemos, que lo que nos presenta, y abajo nos aparece la información para llenar la tabla, ¿verdad? Esas palabras nos van a servir para satisfacer los diferentes cruces, dice, entre los tipos de límites y movimientos, efectos y topografía característicos a cada uno de ellos. Nos da un ejemplo, dice, la topografía de un límite transformante es poco destacable. También podemos ver que el movimiento del límite divergente es extensión. Podemos ver el efecto del límite convergente, que es destructivo, ¿verdad? De acuerdo, esta información ha salido de la información que teníamos en el contenido. Y por último, en la actividad número 6, vamos a contestar unas preguntas referentes al tema expuesto. ¿Cuáles son los límites de placas que existen y qué procesos geológicos pueden llegar a formar? ¿Qué son las dorsales oceánicas y en qué tipo de límites se encuentran? ¿Qué es la subducción? ¿Qué es una falla geológica y cómo se clasifica? Hasta aquí terminamos con las actividades. El contenido de este video fue tomado de los libros con los cuales hemos estado trabajando de forma presencial, que han sido distribuidos por el gobierno: libros de ciencias naturales, 9º grado, cuaderno de trabajo, el libro de texto o libro del estudiante y la guía del docente. Hasta aquí finalizamos con lo que es el tema límite de placas y su importancia. No olviden, jóvenes, tomar las medidas de prevención, que la más idónea es quedarse en casa, y si tenemos que salir, pues tomar las medidas de bioseguridad, las cuales son usar mascarilla, portar un botecito de gel y de preferencia andar un par de guantes. Muchas gracias y que Dios los bendiga.